dos, uno, ya está. Maestros, buenas tardes. Miren, este video 563 les quiero compartir tres tipos de aulas del futuro. Tres tipos de aulas del futuro con pandemia o sin pandemia. ¿Y por qué se los comparto? Porque si ustedes recuerdan, allá por mayo, abril o mayo del 2020, en plena pandemia, Mariano Jabonero, como secretario general de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, ya nos había dicho que los entornos virtuales de educación llegaron para quedarse. Desde la pandemia, desde el mes de abril o mayo, Mariano Jabonero como secretario general de la OEI ya nos había dicho que los entornos virtuales de educación llegaron para quedarse. Y bueno, no hay manera de decir que no es cierto, porque todo esto así se ha presentado. Y saben qué, pues este martes 14 de noviembre, bueno, a mí me invitaron a un seminario, a un webinar, el grupo Lear Ala de la Ciudad de México sobre la educación 4.0. Ustedes saben que la educación 4.0 es aquella educación donde se utilizan ya todas las herramientas y habilidades digitales. Nada que ver con la educación 4.1, 4.2, 4.3. De hecho, a esta USAER 35, donde soy director, desde el mes de abril del 2023, yo les dije cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial, específicamente el chat GPT o GPT, yo ya les dije, esta USAER o esta UDEI, perdón, esta UDEI 35 es versión 4.0, es versión 4.0. Y miren, ahora el 14 de noviembre me invitaron del grupo Lear Ala de la Ciudad de México y bueno, el tema lo dio Bernardo González Arechiga, que es el fundador de Lear Ala. Busquen ustedes esa agrupación en Facebook, Lear Ala, y van a encontrar mucha información, muchos videos, muchos webinars, muchos seminarios. Entonces, el tema de este martes 14 se llamó Tres tipos de aula del futuro y nos habla del aula digital, del aula abierta y del aula digital en enseñanza híbrida. Son tres tipos de aula del futuro con pandemia y sin pandemia, ya metiéndonos a la versión de la educación, versión 4.0. Entonces, el aula digital nos dicen que es el espacio básico diseñado para impartir la docencia con el apoyo de las TICs. Esas TIC ya se quedaron obsoletas porque al menos en México, con la nueva escuela mexicana, en el marco para la excelencia de la educación básica en México, ya se manejan TICAD, ya no solo las TICs, ahora se manejan TICAD, que es con doble Q. Es tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Son seis iniciales. TICAD, doble Q. Tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Las TICs quedaron atrás. Esas desde los 70 se están pues, queriendo conseguir, pero ya está esto sobrepasado. Entonces, repito, el aula digital es el espacio básico diseñado para impartir la docencia con el apoyo de las TIC y este tipo de aula digital añade opciones interactivas o de apoyo según las necesidades de los centros.
Yo creo que esta aula digital pues va a dar más a las secundarias, este, ¿cómo se llaman? Hay secundarias generales, secundarias técnicas y las telesecundarias. Probablemente va más para las telesecundarias. Bueno, aparte del aula digital, hay aula abierta. Y el aula abierta corresponde con un espacio dinámico que permite el trabajo colaborativo con el apoyo de las TIC. Bueno, deben de ser TICAD. Y el aula digital de enseñanza híbrida, bueno, es un tipo de aula en la que se imparte la docencia de forma virtual con el respaldo de plataformas, de forma virtual con el respaldo de plataformas. Y esto permite analizar o alcanzar un aprendizaje sin barreras, hablando de barreras para el aprendizaje y la participación. Y aparte, el aula digital en enseñanza híbrida, bueno, es una pieza clave para alcanzar la resiliencia del sector educativo. Esto lo comenta Rebotics 2022. Ahí trae la cita de Rebotics 2022. Bueno, ¿y qué creen? Bueno, esto fue lo del 14 de noviembre, el tema de ahora, martes 14 de noviembre, de 6 de la tarde en adelante. Pero miren, hay un documento que me compartieron desde Perú por Red DOLAC, Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, donde viene el documento que se llama El aula virtual, usos y elementos que la componen. Y esto es según la autora Norma I. Scagnoli. Norma I. Scagnoli. Ustedes busquen en Google el aula virtual, usos y elementos que la componen y pónganle Norma I. Scagnoli y los va a llevar a este documento. Bueno, y ella en la introducción de su documento, hablando del aula virtual, que es de lo que se trató este webinar Educación 4.0 del martes de Lear Ala de la Ciudad de México, bueno, pues esta aula virtual nos dice en la introducción que los educadores hemos encontrado en Internet la forma de acercar al aula novedades, sistemas y elementos que permiten acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar con nutridos presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de los alumnos. Los educadores hemos vivido todo eso más ahora en tiempos de la pandemia. Nos hemos metido a internet. Muchos maestros fueron innovadores, hicieron sus canales de YouTube para dar clases a sus alumnos a la distancia. Entonces, esto pues no lo podemos dejar pasar y no lo podemos olvidar. Pues esta fuente inagotable de servicios nos dicen que algunos educadores la han tomado como un recurso para la enseñanza y por algunas instituciones educativas como el sistema que les permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas paredes. Fíjense, como un sistema que les permite ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevas paredes. Todo esto lo vimos en la pandemia, en las clases a distancia, con, con el programa Aprende en Casa durante la pandemia. Ahora sí, nos vamos al aula virtual. Nos dice que el aula virtual, en este documento de usos y elementos que la componen, nos dice que el aula virtual debe ser un sistema a donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje deben permitir la interactividad, la comunicación, la aplicación de los conocimientos, la evaluación y el manejo de la clase. ¿Y saben qué? Pues puede ser de que se nos llegue a ofrecer en el mundo, en muchos países, algún desastre o algo que se vuelva a descontrolar y que volvamos al aula virtual. Entonces, aparte de esto, las aulas virtuales a partir de ahora, toman distintas formas y medidas. Algunas son sistemas cerradas y otras se extienden a lo largo y a lo ancho de la red. Otra vez, lo repito, algunas aulas virtuales son como sistemas cerrados y otras aulas virtuales se extienden a lo largo y a lo ancho de la red. Lo voy a explicar.
Nos dice el documento que el uso del aula virtual, bueno, pues hay escuelas y docentes que diseñaron sus propios espacios para llegar a los educandos en la pandemia. Son como complemento de una clase presencial, las aulas virtuales son como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia. También acuérdense que no son aulas virtuales, pero las plataformas Zoom, por ejemplo, o la otra plataforma de StreamYard, bueno, son plataformas que de alguna manera se han utilizado para las reuniones, seminarios o webinars de directivos de autoridades educativas a nivel nacional o a nivel estatal y se siguen usando. El aula virtual como complemento de la clase presencial, atención, la clase presencial puede tener un complemento que se llama aula virtual y eso es muy importante. Entonces, la www, o sea, la carretera de internet es usada en una clase, es usada en una clase para poner al alcance de los alumnos el material de la clase y enriquecerla con recursos publicados en Internet. Y se publican en ese espacio programas, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente o para los alumnos entre sí. Se familiarizan con el uso de la tecnología que viene, les da acceso a los materiales de clase desde cualquier computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con últimas publicaciones de buenas fuentes y especialmente en los casos de clases numerosas. Los alumnos logran comunicarse aún fuera del horario de clases sin tener que sin tener que concurrir a clases de consulta. También pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite limitar el uso de fotocopias, ya que los alumnos deciden si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un disquete, bueno, ya no hay disquete, en una USB, pues para leerlos después. Maestros, el tema está muy importante sobre el aula virtual. También el aula virtual ha sido el punto de inicio de clases a distancia en casos en que los docentes y las instituciones han adecuado los materiales para ofrecerlos en clases simplemente en clases semipresenciales o a distancia. Esto del aula virtual ya lo usaban muchas universidades antes de la pandemia en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UDEM, en muchas universidades de muchos países ya usaban el aula virtual antes de la pandemia. Entonces, pues no es un tema nuevo para muchos. El aula virtual para la educación a distancia, pues nos dice que toma una importancia radical, ya que será el espacio donde se concentre el proceso de aprendizaje. Lo repito, el aula virtual para la educación a distancia toma una importancia radical, ya que dice será, y este documento es nuevo, no es de que puede ser, será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje, la educación a distancia, semipresencial o remota, sincrónica o asincrónica, el aula virtual será el centro de la clase. Y para esto es importante definir qué se espera que los alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia y qué elementos aportan al nuevo medio para permitir que esa experiencia sea productiva. Maestros, hay algunos elementos esenciales que componen el aula virtual. Hay algunos elementos esenciales que componen el aula virtual y sí se los quiero compartir. Entonces, básicamente el aula virtual debe contener fíjense, la distribución de la información, lo repito, el aula virtual debe contener las herramientas que permitan la distribución de la información, o sea, al educador presentar y al educando recibir los contenidos. Dos, el intercambio de ideas y experiencias. Las herramientas tienen que permitir que se dé el intercambio de ideas y experiencias en el uso del aula virtual.
3, la aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los conocimientos o integración con otras disciplinas. 4, la evaluación de los contenidos. Y 5, el safe haven, seguridad y confiabilidad en el sistema. Son cinco aspectos que las herramientas deben cuidar en el aula virtual. En el aula virtual. Son 5 aspectos. Pero miren, aparte, déjenme decirles que el aula virtual, desde el punto de vista del profesor, bueno, nos dice que debemos de analizar los elementos que el profesor debe considerar para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía internet. Me están mandando algo del web del maestro. Ahora nos están diciendo que hay que analizar los elementos que el profesor debe considerar para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía internet. Y entre los puntos a considerar para asegurar ese fácil manejo de su clase dictada por internet, bueno, son 4 puntos. 1, el acceso al aula virtual. 2, la actualización y monitoreo del sitio. Y 3, archivo de materiales. Y 4, el tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. Esos 4 puntos son muy importantes que el maestro debe de considerar para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía internet, o sea, hablando del aula virtual. Entonces, pues sí es muy importante. Por ejemplo, en el acceso al aula virtual, bueno, el curso puede ser de acceso limitado o abierto. Limitado solo a aquellos que se han inscrito en la clase. También en los casos de clases abiertas, el acceso no es restringido y el sistema de ejercitaciones y evaluación es de autocorrección, lo que hace que la participación del instructor o del maestro o del docente se limite a monitorear la asistencia de los alumnos y sirva de recurso en el caso de que los alumnos requieran. Número 2, en cuanto a la actualización y monitoreo del sitio, bueno, los instructores deben decidir también con qué frecuencia y quién estará a cargo de la actualización de las páginas del curso. Hay que visitar el curso en las páginas para probar que los enlaces sigan conectados a páginas existentes. Eso es muy importante. En cuanto al archivo de materiales, bueno, pues nos dice que el instructor, el maestro o el docente debe mantener copias del material presentado en el aula virtual para seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque algunos instructores realizan una copia al comienzo y otras en el transcurso del curso. Puede ser que la página se destruya en internet, que falle, que desaparezca, que se llene de virus o algo y se pierde la información. Entonces los instructores, los maestros o los docentes deben de tener la información resguardada, pues en algún dispositivo de almacenamiento como una USB. Y hay que checar el tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. Hay que checar el tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso, porque muchas veces hay límites de tiempo en que están los materiales en línea y hay tiempos en que los quitan. Por eso Marx Arriaga, hablando de la nueva escuela mexicana, nos daba el consejo en una reunión que tuvo, no sé si el 10 de junio en Puebla. Él nos daba una recomendación. Formen en algún archivo, alguna biblioteca de los materiales de la nueva escuela mexicana con los que se han apropiado de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios 2022 y guárdenlos. Lo mismo decía el doctor Ángel Díaz Barriga. De los materiales que están en las páginas de la SEP, bájenlos, guárdenlos, no los impriman, pero sí guárdenlos en algún dispositivo de almacenamiento como alguna USB y resguárdenlo, porque en cualquier momento desaparecen de la página de la Secretaría, en cualquier momento desaparecen de la página de la Secretaría. Déjenme nada más checar aquí,
ver si alguien está conectado, pero este video, maestros, este video es el video 563. Y bueno, quiero aquí nada más, Carmen Bermea, saludos, Carmen Bermea. Y bueno, quiero aquí nada más, Carmen Bermea, vamos a cerrarle ahí. Carmen Bermea, saludos, Carmen Bermea, creo que es hasta Chihuahua, Miren, antes de terminar el video, déjenme nada más, pues darles las gracias a los compañeros que me pidieron el documento del DUA por Messenger. Sí les quiero compartir que hay un documento del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje, versión 2.2. Y ese material me lo compartió Gapo Gap, compañera de Educación Especial desde el Estado de México. Bueno, ese documento se fue para Marcela Torres, hasta, hasta Coahuila, hasta Monclova, Coahuila. Ese material también se fue para Sonia Flores, hasta Reynosa, Tamaulipas. También se fue para Ale Moreno, hasta Chihuahua, para Larisa Pico, del Estado de México, también se le mandó el documento. Eh, Albert Roma, Luisa, también se le mandó el documento hasta Santa Rosalía, Baja California Sur. Isabel Rodríguez, también se comunicó. Bueno, Isabel Rodríguez, no tengo aquí el dato de dónde es, creo que lo tengo en el Facebook, pero también se le mandó a Isabel Rodríguez, a Elena Medellín, a ella también se le mandó el documento del DUA, y ya se le había mandado un documento sobre el autismo y se le mandó hasta Zacatecas. Carmen Bermea, bueno, ya me apareciste aquí, Carmen Bermea, salud, estás conectada. Carmen Bermea también se le mandó el documento del DUA, versión 2.2, se le mandó hasta Tamaulipas, hasta Reynosa, Tamaulipas. Saludos, Carmen Bermea. A María Campos se le mandó hasta la Ciudad de México, a María Campos. A Mara Isli se le mandó. No me puso ella de dónde es, pero parece que es como de Guerrero. Maura Alfaro es de aquí, de Monterrey, Nuevo León. Dulce Velar es de Río Grande, Zacatecas, también se le mandó el DUA. Psicóloga Delphi Ramírez, también se le mandó a ella hasta... ¿Dónde estás, Delphi? ¿Dónde estás, Delphi? No me puso de dónde es, pero... Bueno, no lo quiero buscar, después lo busco, pero es de otro estado. Aribel va, también se le mandó el documento del DUA, se le mandó hasta Guanajuato, hasta Salamanca, Guanajuato. Entonces, a Pichi Rodríguez Cota también se le mandó el documento. Bueno, aquí es de Nuevo León, es catedrática de la normal educación especial. Pichi, se llama Pichi. Enrique Rodríguez no. Alma Rosa Holguín Tinoco se le mandó también el documento hasta la Ciudad de México. Alma Rosa Holguín Tinoco es de educación especial y también se le mandó el documento hasta la Ciudad de México. Anita Rodríguez Márquez, se le mandó el documento, no me puso de dónde es, y bueno, me voy a esperar. Mella, se le mandó a Chihuahua, el DUA 2.2. A Nadia Suárez también se le mandó el documento hasta Veracruz. A todos esos compañeros, bueno, yo les doy las gracias por haberme solicitado el material del Diseño Universal para el Aprendizaje en PDF, se les compartió por Messenger, y a otros compañeros se les ha compartido por WhatsApp. Maestros, son 24 minutos, es todo este video. El título se los comparto porque no podemos dejar de pasar de que en cualquier momento podemos volver a tener la necesidad
de manejar, la necesidad de manejar, pues estos diferentes tipos de aula que nos dicen aquí el documento que les comparto. Y bueno, puede ser el aula digital, el aula abierta o el aula digital de enseñanza híbrida, presencial y a distancia. Como lo comentaron en el webinar, en el seminario del martes 14 de noviembre a las 18 horas desde la Ciudad de México, el grupo Lear Ala, con el tema Educación 4.0. Descubre las tendencias que transformarán el aula del futuro. Lo repito, Educación 4.0 descubre las tendencias que transformarán el aula del futuro. Maestros, olvídense de la educación 4.1, olvídense de la educación 4.2. A ver, olvídense de la educación, pues 2.0, 3.0, 4.0, ahorita la tendencia es la educación 4.0. 2.0 quedó atrás, 1.0 quedó atrás, 2.0 quedó atrás, 3.0 quedó atrás. Lo nuevo es la educación 4.0. Buenas tardes, buenas noches, compartan este video número 563 y nos vemos en el siguiente video.